Son las 8 horas con 22 minutos. Damos la bienvenida al señor Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente, es miembro del Foro Pro Defensa de el Azuay. Fernando, muy buenos días. Terminamos una semana en la cual se ha consumado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que recibe diversas lecturas. Es visto desde varios ángulos como una boya para la economía fiscal, pero significa también esta boya más peso en lo social y económico para el ciudadano de a pie. Eso es lo que se vislumbra cuando nos encontramos también con elecciones a la puerta, ya plenamente un año electoral. Agosto a septiembre serán intensos, en septiembre tendrán ya que estar inscritos los candidatos y hemos vivido en esta semana también el incremento, una mayor tensión en esa fuerte polémica presidente-vicepresidente. ¿Cómo ve usted el momento del país? Bueno, muy buenos días, Gustavo, y muy buenos días a toda la audiencia de Antena 1. Se usa esta comparación, una boya, una tabla de salvación. ¿Qué es una tabla de salvación o una boya? Pues es cuando un barco naufraga. Obviamente en la antigüedad flotaban maderas y tal y cual, y entonces en medio del naufragio, el náufrago podía encontrar flotación, ¿no es cierto?, agarrándose a una tabla. Esa es la tabla de salvación, ¿no? Pero el problema es que como el naufragio está lejos de la costa, está lejos de ver y encontrar solución, resulta que hay más náufragos y entonces van a irse aferrando a la tabla y va a llegar un momento en que el tema de ir arribando a la playa con una tabla cada vez más, con más peso encima, complica enormemente el futuro de la tabla de salvación misma, ¿no? Me parece que estamos en la lógica que hemos venido manteniendo desde el gobierno, desde el 2016, cuando bajó el precio del petróleo y que nos habíamos sobreendeudado de manera poco responsable, y hemos ido desde ahí pateando para el futuro el tema de incrementando la deuda para el futuro, ¿no? Gran parte de esa boya, de esa tabla de salvación, no pretende, obviamente, sustituir lo que el Estado debería hacer para resolver los problemas económicos del país, sino que para garantizar que eso, la tabla de salvación, regrese luego a las arcas del Fondo Monetario. Es decir, la mayor parte del préstamo es para precisamente que el Ecuador pueda pagar parte de ese mismo préstamo. Es decir, la boya también se recorta. Es decir, sí, te damos la tabla, pero recuerde que la mitad de esta tabla regresa al barco hundido, ¿no? Entonces, me parece a mí que evidentemente lo que está haciendo el presidente Novoa es más de lo mismo, porque además no veo qué otra cosa, pues bueno, sí, ha hecho otras cosas, como es la subida del IVA, probablemente se vea obligado a quitar los subsidios de algunos de los combustibles, etcétera, pero aún así los otros problemas están ahí, son estructurales, no existe seguridad jurídica en este país para crear trabajo, no hay políticas para resolver la economía del pueblo, ¿no? Lo único que preocupa al Estado es la economía del Estado, el presupuesto del Estado. Fíjese usted que ese es el gran problema de la mayoría de los estados latinoamericanos, ¿no? El problema del presupuesto del Estado se ha vuelto una carga muy difícil de resolver, ¿no? Eh, Creo que uno de los temas están clarísimos en relación con otros problemas como la energía, etcétera. Es decir, hay una ineficiencia absoluta del Estado para resolver los problemas, para anticipar los problemas, para hacer las inversiones a tiempo, en fin, que vayan asegurando un futuro que no ocurra que cada 2 por 3 estamos en los mismos sobresaltos de siempre, ¿no? Es decir, me parece a mí que la cultura política, la cultura administrativa de nuestros estados
está agotada y que no tiene una solución a futuro. ¿Cómo cómo interpreta usted el hecho de que el presidente Daniel Noboa sigue con una aprobación alta que bordea el 60%, convirtiéndole en uno de los presidentes en Sudamérica que más apoyo recibe en estos mensajes que envían las encuestas? ¿Es que el pueblo continúa actuando sobre todo con esperanza con respecto a Daniel Noboa? Bueno, es que el mismo Noboa se ha presentado como tabla de salvación. Ahí el problema, ¿no? En un momento en que realmente, y ahí entraríamos en el tema de la crisis de los partidos políticos, ¿no? Lo que usted mencionaba como otro tema, tratar el tema de la vicepresidenta es precisamente una muestra de la crisis total. Ahí sí hemos tocado absolutamente fondo en el tema de la existencia de partidos políticos. Lo que tenemos han sido pues emprendimientos aventureros económicos, ahora tenemos galladas, ¿no? Y entonces evidentemente Noboa en medio de este desierto, de esta crisis de oferta política, de líderes confiables, de gente con capacidades y tal, pues se ha presentado como la tabla de salvación. Y entonces creo que los ecuatorianos están aferrados a esa tabla de salvación, es decir, porque en medio de, es decir, con su estilo, con sus formas de decir y no decir, de hacer, de no hacer, bueno, todavía el pueblo ecuatoriano sigue creyendo que por lo que ha hecho, ha tomado ciertas decisiones, evidentemente, una mayor convicción de frenar el tema de las cárceles, de una mayor militarización, que no es la solución a largo plazo, por supuesto. Pero bueno, la gente sigue por esos pequeños síntomas, viendo que de alguna manera también poco a poco se van pagando los atrasos, que no sé qué, que ya, bueno, sí está, es decir, alguna cosa ve el pueblo ecuatoriano en medio de la niebla y está aferrado a esa tabla de salvación. Ahora, el problema es que lo que está haciendo Noboa, evidentemente, si va a la reelección, es que es como un jugador de fútbol que cobra el penalti, pero tiene él mismo que ir a tapar el gol. O sea, el problema es que todo lo que está haciendo en este momento Noboa le va a repercutir en dificultades también para si es reelegido para la próxima reelección. Es decir, y si no acierta realmente en una reactivación económica que no sea solo la inversión de los grandes capitales de extranjeros, que no sea solo el apelo a la minería, que es una mentira, no es cierto que eso va a salvar al Ecuador, sí lo va a destruir totalmente. Usted menciona, hemos oído todo el avance de la minería ilegal, como hay esa opción prominera en general. Evidentemente las mafias dicen para que se lleve el dinero las grandes empresas transnacionales, no la llevamos nosotros, ¿no? Y tenemos capacidad, porque el crimen organizado es casi un estado paralelo, es un estado paralelo en el Ecuador, ¿no? Que tiene territorio, que tiene su propia brazo armado, que tiene sus leyes, mientras el Ministerio de Salud dice que le faltan vacunas para los niños, la mafia dice que tienen vacunas para rato, ¿no? Entonces, es un problema muy serio el que estamos viviendo, ¿no? Y es de esperar, ojalá, decir, yo deseo que nos vaya bien a los ecuatorianos y que le vaya bien al presidente, pero no veo realmente que eso nos dé certezas ni nos asegure que el futuro va a ser mejor que el que ahora tenemos. Hasta ahora hemos visto que cada cambio de los gobiernos que van dando bandazos de lado a lado, cada vez es peor y cada vez el que hereda el gobierno lo hereda en peores condiciones. Entonces, la pregunta ¿Cómo ve es... usted desde un punto de vista ético los movimientos que hace el gobierno nacional? Hay una serie de situaciones, nombramientos que se han dado a personas cercanas a esos espacios de poder. Un hermano de Diana Tamain es cónsul en la ciudad de Nueva York. Ayer trascendía también el nombramiento para un alto cargo, no tengo el dato a la mano,
pero era fuertemente comentado en las redes sociales, de la esposa de un juez que tiene que considerar un tema relacionado con Construye. Y está también el hecho de que Construye está considerando demandar a la juez del Tribunal Contencioso Electoral, Wilson Ortega, por una postulación que se ha hecho para el cargo de defensor público, cuando este juez actuará como ponente en el caso en el que Construye apeló a una sentencia de primera instancia que le ha dejado fuera de estas elecciones. Y está allí el caso de la vicepresidenta de la República, de quien, sin ningún empacho, diversos portavoces del gobierno han hablado todo lo que han querido. Bueno, son muestras claras y síntomas de que en realidad lo que el presidente Noboa no está haciendo algo diferente de lo que hemos venido haciendo en la política ecuatoriana, ¿no? El hombre del maletín, los acuerdos bajo la mesa, el alineamiento de los funcionarios y de los burócratas, el reparto de cargos, etcétera, etcétera. Se aplica también al caso del presidente Noboa el concepto de gallada, ¿no? Es decir, él, sus cercanos y aquellos que acerca a su círculo para poder gobernar, hacen parte de una gallada que dependen del liderazgo. Noboa está también tratando de construir su propia leyenda en torno a su figura, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es la misma venta de una imagen que no corresponde con la realidad de lo que realmente está haciendo, ¿no? Entonces, apartar a un oponente político mediante estas triquiñuelas de leguleyadas y cosas por el estilo, la misma solución que se quiere dar al tema de la vicepresidenta a través de leguleyadas y tal, significa eso, ¿no? Que la improvisación política, como no existen política seria, no se hace política, ¿no es cierto?, sino politiquería, entonces se recurren a hechos que desde el punto de vista de la democracia no son éticamente democráticos, ¿no? No son éticamente, no hay juego limpio, ¿no? No hay esa consideración al oponente, ¿no? Se trata de minimizarlo, de borrarlo del mapa, no es otra cosa lo que hacía el presidente Correa, ¿no? Por eso llegó a ser tan dominante. Y ya vemos los efectos de un liderazgo que se vuelve casi divino y que permanece todavía hasta ahora en el corazón de mucha gente, ¿no? Entonces me parece a mí que como digo, es muy incierto lo que estamos viviendo ahora, es muy incierto, muy incierto. Hay mucha incertidumbre en los jóvenes, y también en las personas que han trabajado en la vida pública, en la vida política. Hay una decepción enorme de lo político. Y claro, si abandonamos lo político, evidentemente entonces puede reinar en este país cualquier cosa, ¿no? Porque somos animales políticos, decía Aristóteles, ¿no? Y solo bajo las reglas de lo político se puede resolver el Estado, se puede resolver el tema de que un Estado exista para cumplir sus funciones. Y si el Estado no funciona de esa manera, pues el Estado hace agua y no cumple con sus funciones, ¿no? Y entonces viene esta idea de que el discurso de Milei, estos estados que se gastan la plata y que la reparten a la clientela y que no resuelven los problemas de la convivencia social y del Estado, ¿no? Entonces, me parece a mí que es todavía muy pronto para aplaudir lo que hace Noboa o para denostar. Yo digo, ojalá que el tipo aprenda. Parece que en algunas cosas, al sentirse presionado, rectifica, por ejemplo, lo de Olón y otras cosas que sí, es decir, la opinión pública, ¿no? Yo creo que en este momento habría que crear en el Ecuador núcleos de resistencia, de análisis serios y de actitudes firmes y serias para advertir y presionar, es decir, al gobierno para que sepa que hay ciertas líneas rojas que no puede
traspasar, ¿no? El tema de la minería en los páramos es un tema que no se puede permitir que este gobierno lo imponga, ¿no? ¿Cómo ve usted el tema de la vicepresidenta de la República, más allá de estos embates del gobierno? Una persona, tenemos que decirlo, pues fue así que se presentó en la campaña y que acarrió muchas críticas por su pensamiento retrógrado en muchos temas. Autodeclarada libertaria, con lecciones mal aprendidas de la misma línea del señor Milei, pero una vicepresidenta elegida legítimamente con los mismos votos del presidente Noboa. Bueno, para mí, la señora vicepresidenta es fruto de varios componentes. Primero, es el fruto de una suerte de una aventura feminista, ¿no? Es decir, subida en la ola del feminismo. mm, Hay muchas personas, sin necesidad de ser, siendo machistas también, ¿no? Es decir, nos subimos en la ola de cualquier ideología que puede ser popular, que puede tener un apoyo en general. Hay que apoyar en general el tema de los derechos de las mujeres, es indudable, pero yo diría que es un caso típico de los nuevos políticos Claro. de mediana Pero edad Verónica Abad son, Orlando no se son presentaba como la clásica feminista, más bien mantenía, de lo que recordamos, esperamos no equivocarnos, sí, una posición en contra de esta línea actual sí, clásica que se ha dado sí, en varios países, en contra del aborto, en contra incluso de la paridad de género que de alguna manera le posibilitó llegar a ese cargo. pero ella tiene el discurso del posicionamiento es decir, hay espacio para los trepadores. Y la señora vicepresidenta es una trepadora, es decir, aquellas personas que están decididas a trepar y a no perder ocasión para ello. Tiene muy poca formación, tiene una pequeña, digamos, actividad a través de proyectos sociales con alguna fundación norteamericana, no sé por qué le han quitado la visa, ¿no? Es decir, no tiene fundamento, no tiene fuste, no tiene fuelle esta señora. Y entonces ahí vemos el gran error de la política que, pues en las elecciones, como personas que están buscando caballos en la niebla para subirse a una carrera, pues ahí se subieron en el mismo caballo el señor Noboa y la señora vicepresidenta, pues el uno mirando para adelante y y la otra mirando para atrás. Bien. Un, un, Cómo cree usted que va a terminar este entuerto entre presidente y vicepresidenta con respecto a ese periodo que será entre el 5 de enero y eventualmente el 13 de abril, entre el inicio de la campaña electoral de primera vuelta y la terminación, si es que se da una segunda vuelta, que sería en esa fecha 13 de abril? no sé, pues van a hacer todo lo posible, veo yo, que por la vía de las interpretaciones legales, forzando la Constitución y tal y cual, le van a tratar de dejar abajo, ¿no? No sé si la señora presidenta, realmente, la vicepresidenta, en 45 días de campaña pueda hacer algo ni bien ni mal para el país, pero sí puede complicar enormemente. Es decir, dos enemigos, es decir, aquí ya no es la vicepresidenta, como decían antes, una conspiradora a tiempo completo, ¿no? O sea, no o sea, no podemos saber hasta qué grado pueda la señora vicepresidenta actuar en contra del presidente, que a su vez ha actuado también de manera, digamos, maltratante hacia ella, es verdad, ¿no? Entonces, es también una incógnita cómo se va a resolver eso, ¿no? De todas maneras, más bien, pues claro, el pueblo ecuatoriano hará de esa bronca, de ese problema, un tema más trivial de estar atento a la pelea de lo que pasa, pero esa pelea no va a resolver ningún problema para el país.
ni si la gana Noboa, ni si la gana la señora presidenta. Para el país eso es absolutamente irrelevante y es absolutamente distractor, ¿no? Bien. Para finalizar, Fernando, no podemos dejar de tocar un poquito lo que sucede aquí en el austro del país con ese abandono vial y esas situaciones inaceptables en las cuales el gobierno sigue postergando a la SUAY. El actual ministro de Transportes y Obras Públicas, encargado también de ese otro mega ministerio de energía, en recientes declaraciones ha señalado que apoyará el quinto puente. Este es para quienes no lo conocen, un proyecto bastante grande que se realizará entre Guayaquil y el Oro, y que implica este tema de empresa o de proyectos mixtos en los que interviene empresas privadas y el Estado. Esta Secretaría Público-Privada es la que lleva adelante. Se va a hacer este proyecto, dijo el ministro en recientes declaraciones, me parece que para la posta. Mientras tanto, las autoridades de la SUAY no han recibido una respuesta a una carta que lo pusieron a inicios del mes de abril al ministro pidiendo competencias para encargarnos de nuestras propias carreteras con un pequeñísimo apoyo inicial del Estado. Tampoco ha respondido el ministro a otra carta similar que le pusieron los 5 asambleístas de la SUAY y uno de Cañar. Bueno, la triste historia del Ecuador, que desde la construcción del eje Quito-Guayaquil, del ferrocarril de Alfaro, que dejó de alguna manera fuera al sur del país, Kiko Serrano insiste mucho en esa tesis, pues del nudo de la SUAY para abajo hay otro Ecuador. El oriente, si no hubiera sido por el petróleo, pues tampoco hubiera recibido el interés de ese eje bipolar, que es el eje donde están los grandes acaudalados del Ecuador, ¿no? Entonces, a mí me parece que evidentemente esto es, el gobierno dice, sí, pero no tengo plata, y no tengo plata, y no tengo plata, y no tengo plata. Sí tiene plata para lo que interesa a los grupos de poder que están influyendo en el poder, ¿no? Pero a mí me parece que tarde o temprano vamos a tener que conversar, los cuencanos o la gente de Cuenca va a tener que conversar de que las provincias y algunas especialmente tendrán que adquirir un grado de autogobierno, de autonomía, lo suficientemente Permítame aportar de que en el foro pro defensa de la vialidad de la SUAY, que lidera la Cámara de la Construcción, se decidió, y allí lo dijo la viceprefecta, que se haría una asamblea provincial con esta figura legal y el peso que tiene la asamblea, pero parece que esto no progresa, no ha habido un apoyo decidido por parte del alcalde, tampoco del prefecto, que han dicho que sí, se hará, pero como una medida de última instancia. Lastimosamente parece que perdimos la señal con Fernando Vega. Bien. Lastimosamente, alguna situación. No, A ver, ya estoy. Fernando, Ya estoy. sí, de acuerdo. Vamos adelante. Sí, decía que tendremos que empezar a buscar recursos y dinámicas desde la localidad. No puede ser, a ver, en la lógica de la política de recuperación económica, ¿qué es lo que se está viendo en el Ecuador? Que uno de los temas fundamentales que puede ayudar a la economía del pueblo es el tema del turismo. Cuenca se ha convertido en un polo interesante de atracción turística y puede ser una de las fuentes de ingreso para esta ciudad. Pero si no tenemos la accesibilidad a la ciudad, bueno, pues resulta que ahí sí tenemos una mina de oro explotable. Además se dice que el turismo es una industria sin chimeneas, por lo tanto es lo más sustentable que existe, ¿no es cierto? Y resulta que, siendo los productores de energía para todo el país, somos la última rueda del coche. Entonces, eso, tarde o temprano, es decir, los cuencanos, los azuayos, tendremos que reaccionar frente a eso. Y ahí
gente desde la clase social y desde la clase que tiene dinero en Cuenca hasta los que no tenemos esas capacidades, tendremos que hacer un frente común para ver cómo, con ya de manera mucho más firme, con propuestas y con dinero también y con gestión, somos capaces de crear nuestro propio proyecto vial. En la línea de lo que de la economía del país, siempre el gobierno central va a decir que no tiene plata para el Azuay. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Gracias, Gustavo, y disculparás esa interrupción, una llamada que No entró. hay ningún problema, son gajes del oficio. Gracias a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente y miembro del Foro Pro Defensa de la SUAY.